imagino que estarán avanzando sus grupos de práctica, los trabajos. Quiero saber cómo va, delegado, los docentes. Todos los grupos me han dicho que ya les han respondido los doctores y ya han empezado a trabajar ya. Procurem hacer un buen trabajo, porque de eso depende su nota también. Y además, a la agrupación que la SOCENVI está, digamos, con el afán, tiene el afán de que los trabajos, los proyectos, se presenten a un concurso, aunque se presenten a un concurso para ver si ganan, ¿no? Entonces, el esfuerzo que hagan va a beneficiar en lo que es nota. Si un proyecto que se presenta es aceptado y los resultados son buenos, definitivamente ese grupo va a tener un beneficio en cuestión nota. Aparte del beneficio que significa que están aprendiendo, ¿no? Que es lo más importante, porque la nota casi no sirve mucho. Entonces, eso creo que deben esforzarse, hacer, para que, bueno, está en alto el nombre de la universidad, ¿no? Eso básicamente. No sé si hay alguna otra cosa que tengan que decir el delegado cuanto a los profesores que no estén cumpliendo. Chicos, ¿hay algún grupo que todavía no hayan empezado o tengan dificultades con su doctor? Bueno, ya. En cuanto a los gabinetes, hoy día me entrega, ¿no? Delegado. Los gabinetes me entrega hoy día. ¿Cómo? Los gabinetes. Sí, ya los tengo. Ya, eso. En cuanto a la revisión bibliográfica, me imagino que estarán avanzando. También ya todos tienen su tema. Sí. La vez pasada les dije que la epidemiología básicamente se basa en mediciones. Estas mediciones que se hacen tienen escalas, y para tener escalas tienen que saber medirse, ¿no es cierto? Entonces, algo que se puede medir se conoce como variable. Lo que se puede medir se conoce como variable. Entonces, si queremos definir qué es variable, vamos a decir es toda situación o condición capaz de darle una medida. ¿No es cierto? Si queremos estudiar, por ejemplo, el grado de desnutrición, tengo que medir desnutrición, tengo que saber medir desnutrición, porque la desnutrición se convierte en una variable. ¿No es cierto? Entonces, todas las variables que yo utilice en mi epidemiología tienen que tener la posibilidad de ser medidas. Por ejemplo, otro ejemplo. Quiero saber el grado de desnutrición en niños menores de 5 años. Entonces ahí tengo dos variables. Una es desnutrición y la otra variable es niños. ¿No es cierto? Ambas variables, como ustedes verán, están asociadas. Las variables tienen que estar asociadas. Cuando yo hago un enunciado, las dos variables tienen que estar asociadas. Una cosa, digamos, tirar los pelos, donde veo que las variables no están asociadas, sería grado de desnutrición en los metales pesados. Entonces, son dos variables, ¿no es cierto? Son dos variables, pero no están asociadas. Tiene que haber una asociación. Esta asociación entre dos variables se convierten a la postre en hipótesis. En hipótesis. ¿No es cierto? Que es algo que yo quiero determinar, algo que yo quiero investigar,
algo que yo quiero analizar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo grado de nutrición en niños menores de 5 años, estoy planteando una hipótesis, porque estoy asociando dos variables. Siempre las variables tienen que estar asociadas y susceptibles de ser medidas. ¿Ok? ¿Eso está claro? Entonces, las variables pueden ser, en un sistema de clasificación, variables directas o variables indirectas. Fíjese. Por ejemplo, si yo me planteo una hipótesis, que son dos variables que están asociadas. Yo digo, violencia, a propósito de lo que está en boga, violencia física hacia las mujeres. ¿No es cierto? Tengo aquí dos variables, violencia física, y tengo aquí otra variable, mujer. ¿Está claro? Yo les he dicho que las variables pueden ser, en un sistema de clasificación, variable dependiente y variable independiente. La variable independiente se conoce como la variable causal. ¿No es cierto? Entonces tenemos, ¿cuál sería la variable independiente aquí? Violencia física. ¿Ah? Violencia. Esta es la causa. ¿No es cierto? Y la variable dependiente sería mujer. Este es el efecto. Entonces, para concretizar, la variable independiente es la variable causa y la variable dependiente es la variable efecto. Para que nunca se olviden, acuérdense de INCA. IN, dependiente, K, causa. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan de INCA, va a decir, a ver, INCA es IN, dependiente, K, causa. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de medir las variables. Otro ejemplo. El tabaquismo causa cáncer de pulmón. Estoy planteando dos variables que se constituyen una hipótesis. Entonces digo, el tabaquismo es una variable, cáncer de pulmón es otra variable. Entonces, tabaquismo, ¿qué sería? La variable independiente, por eso es la causa. Y esta sería la variable dependiente. ¿No es cierto? Esto es una hipótesis. Algo que quiero demostrar. Por supuesto que está demostrado, pero algo que yo quisiera demostrar. O sea, podría plantear, digamos, en qué grado, qué sé yo, una investigación posterior. Sin embargo, aquí podría entrar a tallar una variable de confusión o confusora. ¿Ok? ¿Qué es esta variable confusora? Algo que podría ser de lo que yo estoy pensando,
esté siendo afectada por esta variable. Una variable confusora es una variable que interviene y que puede afectar mis resultados. Por ejemplo, yo sé que una variable confusora podría ser aquí la exposición al asbesto. La exposición al asbesto. Esa sería una variable interviniente. ¿Por qué sería una variable interviniente? O confusora. Confusora en mis resultados. ¿Por qué? Porque al buscar mi muestra, o al buscar los pacientes, las personas que voy a analizar, yo tengo que, de todas maneras tengo que escoger personas, ¿no? Tengo que escoger personas, ¿no? Hombres y mujeres, si quiero, sabiendo que las personas están expuestas al tabaco. O sea, mi muestra va a ser personas que están expuestas. ¿A qué? Al tabaco. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer un trabajo sobre el cáncer de pulmón en personas que fuman, ¿no? Yo tengo que escoger personas que fuman, ¿o no? ¿O voy a escoger personas que no fuman? Podría escoger personas que no fuman para hacer el estudio comparativo, ¿de acuerdo? No digo que no. Pero en mi muestra yo tengo que buscar de todas maneras personas expuestas al tabaco. Pero en estas personas tengo que eliminar las variables confusoras. Quiere decir que si estas personas están expuestas al asbesto, a esas las saco del trabajo, para que esta variable confusora no me afecte los resultados. ¿Me puedo entender? Vamos a ver otro ejemplo. Quiero saber una hipótesis. La ingesta de alcohol está asociada al cáncer de estómago. Esa es mi hipótesis. ¿Cuál sería la variable independiente? Ingesta de alcohol. ¿Cuál sería la variable independiente? Cáncer de estómago. Cáncer de estómago. ¿No es cierto? Ya tenemos dos variables independientes asociadas. ¿A quiénes debo analizar en mi trabajo? A las personas que beben alcohol. Pero yo sé que las que beben alcohol generalmente fuman, ¿o no? Las personas que beben alcohol generalmente fuman, ¿no es cierto? Tú que te he visto ahí. ¿Fumas o no fumas cuando tomas? Ya, hay gente que fuma cuando toma. Y el tabaco también está asociado al cáncer de estómago. Entonces, el tabaco se convierte en una variable confusora. Entonces, en mi muestra, yo debo escoger, si quiero saber si el alcohol produce o está asociado al cáncer de estómago, yo solamente cojo las personas que solamente ingieren alcohol. Y si estas personas fuman, las saco, porque esta variable es confusora. ¿Está bien? ¿Me dejo entenderlo? Bien, entonces, esto de acá es una forma de clasificar. Cuando yo escojo varones bebedores de alcohol y no excluyo los que fuman, entonces estoy cometiendo un sesgo. ¿Ok? Entonces estoy cometiendo un sesgo. Se llama sesgo de selección. ¿No es cierto? Entonces estoy seleccionando personas que no deberían estar en la investigación y esto invalida mis resultados. Por cualquiera me dice, a ver, le pregunto, ¿y esas personas que fuman y toman, las excluyó? No las excluí, no vale ese trabajo. No vale. ¿Por qué? Porque tiene sesgo. ¿Está bien? Porque tiene un sesgo. Cuando yo quiero hacer un trabajo de este tipo,
y escojo 10 pacientes que fuman y quiero saber si han desarrollado cáncer de pulmón o no, y son 10, entonces estoy cometiendo un error. ¿Por qué un error? Porque la muestra es muy pequeña. Mi muestra, mientras más grande sea, el error en mi investigación, ¿no? Mientras más grande sea, el error disminuye. ¿Ok? Entonces cuando hacemos nosotros las investigaciones, tenemos que elegir las mejores variables, hay que ver qué escalas de medición uso y eliminar en lo posible los errores y el sesgo. Y muchos sesgos. Hay sesgos de información, ¿no? Por ejemplo, si es que yo voy a hacer un estudio sobre soy una empresa que quiero hacer un estudio acerca de la contaminación ambiental. Yo tengo mi empresa que contamina el ambiente, ¿no es cierto? ¿Qué me conviene? Si yo contamino, cuando hago mi investigación, voy a buscar personas, ¿no?, que informen algo favorable a lo que yo hago. Ese es otro tipo de sesgo, ¿no es cierto? Hay otro sesgo de información, por ejemplo, cuando yo tomo la presión y el aparato está descalibrado. Es otro sesgo. Entonces, cuando hacemos la investigación, debemos tratar de eliminar la mayor cantidad de sesgos. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, pasamos la primera. Perdón. Entonces, miren, la definición de variable, cualquier característica, situación, condición que puede ser medida, ¿no es cierto? Puede ser sujeto de medición y puede tener obviamente diferentes valores. ¿Quién da los valores? El investigador, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quiero saber, y cuando yo le doy los valores, esos valores tienen que tener fundamento. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué factores asociados al embarazo en adolescentes, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi variable independiente, doctor? Sí. Variable independiente. No. A ver, señorita, usted, variable independiente. Independiente. Sí. La causa. El factor asociado. ¿Ah? Embarazo. Factores ¿El embarazo es asociados. efecto o embarazo es Factores asociados Ya, independientes. está bien. Solamente quería confirmar, ¿ya? Entonces, factores asociados, ¿qué es? Variable. La causa de el efecto es variable dependiente. ¿De acuerdo? Esto ya se convierte en una hipótesis y lo que yo tengo que hacer es medir. Entonces, voy a medir la variable independiente en este momento. ¿Qué factores serán? Un momento para decirles lo siguiente. Cuando yo voy a hacer una investigación sobre esto, yo tengo que primero imbuirme de toda la bibliografía que hay. O sea, buscar primero la bibliografía que hay respecto al tema. Entonces, eso tiene un tiempo, un mes, un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. El
tiempo que me demore. Entonces, yo busco toda la bibliografía y según esa bibliografía yo voy a plantear mi hipótesis. Entonces, digo, sobre esto hay un montón de trabajos, encuentras que hay un montón de trabajos, pero tú dices factores sociales del embarazo adolescente y han hecho un montón de investigadores han hecho eso. Entonces yo le agrego algo más, el embarazo adolescente en la selva. No hay mucho en la selva, ok. Y en la selva, de repente hay también mucho, entonces un poquito más en la selva, yo le pongo en la selva de, por decirte, de Aucayá, qué sé yo, ¿no? Ya, vamos a poner Tocacha. Entonces, porque pueden ser los factores diferentes. No es lo mismo el embarazo al adolescente en la costa que en la sierra, que en la selva. ¿No es cierto? Es lo mismo, los factores. No son los mismos los factores. No es lo mismo el embarazo adolescente en una familia adinerada que en una familia pobre. Los factores no son los mismos. ¿O son los mismos? No son los mismos. Y ya de por sí, por sentido común, no se necesita estudiar. Basta tener un bagaje de conocimiento término medio y analizar y decir, ¿tú crees que el embarazo adolescente va a ser lo mismo en tratos superiores de millonarios que pobres? No, pues no. No son los mismos factores. ¿No es cierto? Entonces, el embarazo en adolescente yo puedo llevarlo a un extremo tal que voy a tener una investigación original. O por lo menos que nadie lo hizo. Y ese es el valor que tiene mi investigación, cuando nadie lo ha hecho. ¿No es cierto? Entonces, analizo yo qué factores podrán existir y como ya he leído, ya sé sobre el tema, entonces digo, a ver, familia disfuncional. Las familias en donde el papá y la mamá pelean, están separados, etc. Generalmente hay más embarazo adolescente que las familias son estables. ¿No es cierto? ¿Qué más? Ya te puedo analizar pobreza. ¿Está bien? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? A mi variable independiente, ¿qué le estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo? Le estoy buscando todas las causas. Y después de estas causas, yo le voy a dar valores. Por ejemplo, pobreza. Voy a decir, a ver, pobreza no pobre, pobre extremo. Le estoy asignando categorías. No es lo mismo ser pobre, no pobre y pobre extremo. Esta variable es ordinal. ¿Ok? ¿O no? ¿Sí o no? Entonces yo voy a darle categorías a mi variable. Igual acá, embarazo no adolescente. Para decir adolescente, primero tengo que decir que la adolescencia es un periodo comprendido según la OMS, en eso me baso, entre 11 y 18 años. No voy a inventar mi propia definición de adolescencia. ¿No es cierto? Entonces digo, entre 11 y 18 es la... Entre 11 y 18. Entre 11 y 18 es la adolescencia. Entonces, ¿cómo lo categorizo? No es lo mismo un embarazo de 11 años que de 18, sí. Lo más probable es que la de 11 años no se haya embarazado porque quiso, y la de 18 sí. ¿No es cierto? La de 18 puede ser de que se haya embarazado porque era pobre y el que le ofreció el matrimonio, el que le ofreció, el que la cortejó era un hombre de 30 que más o menos tenía dinero, y como su familia era disfuncional y su padre le pegaba y quería largarse de su casa, agarró y dijo, me meto con este pata, tengo relaciones, de repente se cuidaba o no se cuidaba, le embarazó y se fue. Se embarazó. ¿No es cierto? Eso pasa. O sea, no es mentira lo que les digo, eso pasa. Entonces, la de 18 se embarazó
un grupo de personas se embarazó porque ya no quería vivir más en su casa. Y por ahí un hombre se acercó y tuvo relaciones, se embarazó. ¿No es cierto? Una de 15 es diferente a la de 11 también. ¿No es cierto? Porque el de 18 de repente sí conocía cómo cuidarse. Pero el momento no permitió que usara ningún método. Tú qué sabes que te ríes. Es difícil cuando tú estás tomado y tienes una serie de relaciones, te olvidas del condón, ¿o no? Se olvidan del condón, pues hay gente que sabe que tiene que cuidarse, pero como es el momento y surgió. Entonces, yo tengo esto también que darle categorías. Entonces puedo decir que hay una clasificación del OMS que dice en adolescencia temprana, adolescencia intermedia y adolescencia tardía. Y ya lo han clasificado. Entonces me puedo basar en esa clasificación. ¿Qué estoy haciendo con mis variables? Les estoy dando una serie de valores. ¿Para qué? Para que no sea un chasco lo que encuentre, pues. Porque ya sé que analizo la adolescencia temprana en mujeres pobres, no pobres y extremadamente pobres. Evalúo la adolescencia intermedia en los diferentes niveles de pobreza y la adolescencia tardía igual. ¿No es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy midiendo. Estoy midiendo. ¿No? ¿Y la que sigue? Ya les dije una variable independiente que es y también una variable interviniente. Acá, el concepto de variable interviniente supone que la relación de dos variables está mediada por otra, que transporta los posibles efectos de la primera. El asbesto, en la persona que toma y fuma, ¿no? ¿No es cierto? La persona que trabaja haciendo techos de, aunque ya no hablan mucho, de ternil, que tiene asbesto y que además fuma. Es una variable interviniente. ¿La que sigue? Ahora, lo que he hecho acá es operacionalizar las variables, ¿no? ¿Cómo lo voy a medir? Los parámetros de la medición, lo que está subrayado, ¿no? Y a partir de eso estableceré la relación entre las variables. Para no salir, para darle validez a mi investigación. Eso se llama, la validez interna es cuando yo hago o analizo mis variables y las mido mis variables de tal manera que sea lo mejor posible. Eso es validez. Eso es validez. Y mis resultados, yo los puedo extrapolar. O sea, si yo encuentro en una muestra, encuentro que la falta de conocimiento de planificación familiar es un factor para que la mujer se embarace, la adolescente se embarace, con mi muestra de 240 que tengo de adolescentes, yo puedo extrapolarlo. O sea, puedo decir que eso vale para el resto de la población de adolescentes. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Cuando han hecho un estudio digamos, del tabaquismo y cáncer de pulmón, no han estudiado a todos los fumadores, han estudiado una muestra. Y basta con esa muestra para poder yo, cuando todos mis variables están bien medidas, bien estudiadas, bien analizadas, yo puedo extrapolar mis resultados. Puedo decir que el tabaco es un factor que está asociado al cáncer de pulmón. Y lo digo y vale para todo el mundo. ¿No es cierto? Cuando hicieron un estudio, por ejemplo, del cáncer de estómago, y decían, ¿por qué los japoneses tienen más cáncer de estómago que los peruanos, o que los americanos, o que los otros, o que Europa? Y existe, pues, o sea, el cáncer de estómago es más frecuente en los japoneses, o era más frecuente. Entonces empezaron a buscar
¿Cuáles son los factores asociados al cáncer de estómago en la población de japoneses? Y por sentido común, yo puedo decir, oye, si tú tienes si es que tú tienes cáncer de estómago, entonces yo no le voy a decir que orinas, o le voy a decir que orinas, o le voy a decir, oye, ¿qué escuchas? Yo le voy a decir, ¿qué comes? ¿No es cierto? Si él quiere estudiar cáncer de estómago, le digo, ¿qué comes? Que te da cáncer de estómago. A ver, busco. ¿Fumas? ¿Tomas? ¿Comes con mucho condimento? ¿Qué comes? ¿Comes mucho huevo? ¿Comes mucho pescado? ¿Comes muchas harinas? ¿Qué comes? Entonces empezaron a analizar y encontraron que los japoneses, como ustedes saben que el mar de Japón, que pertenece al Pacífico, es cantidad de pescado. Ellos pescan bastante, ¿no? Y ellos comen mucho pescado. Y como comen mucho pescado, y como les sobra el pescado, como almacenan pescado, el pescado lo hacen ahumado. Y se demostró que el pescado ahumado está asociado al cáncer de estómago. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, los factores asociados habían puesto tipo de alimentación, ¿no? Y en el tipo de alimentación, disgregando y operacionalizando las variables, se llegó a esta conclusión, ¿no? Igual que el cáncer del cuello uterino. Antes decía, ¿pero qué es? ¿Por qué las mujeres tienen cáncer de cuello uterino? Pues ahí tiene relación. Entonces buscaron la causa en el hombre. ¿Qué le lleva el hombre a la mujer durante el acto sexual que le produce el cáncer de cuello? Y no encontraban, pues, porque en ese tiempo lo que era la inmunología y lo que eran los estudios moleculares, de biología molecular, no estaban avanzados. Entonces no se podía determinar, por ejemplo, la cadena de ADN. Cuando se empieza a determinar la cadena de ADN, ya se llega a la conclusión de que es un virus. Pero antes pensaban y decían, a ver, ¿qué tiene el hombre que? Ya vamos a ver. ¿Qué tiene el hombre que le lleva a la mujer y produce el cáncer? Entonces, a ver, ¿pero será el prepucio largo? Porque dijeron que el cáncer, observaban que el cáncer en las judías era menos que en las no judías. ¿Y por qué? Porque los judíos se circuncidan cuando nacen, se le cortan el prepucio. Entonces hicieron un estudio y dijeron, ya, ok, si es que el prepucio corto y el prepucio largo, ¿qué se almacena en el surco balano prepucial? El esmegma, o sea, una cosa blanca, ¿no es cierto? Que se almacena ahí, ¿no? ¿Se almacena o no se almacena? Se almacena. Entonces, eso lo analizaron y era esmegma, una bacteria, ¿no? Lo que encontraron en el estudio microscópico de ahí de eso que se almacena en los genitales era el Mycobacterium smegmatis, que es un primo del Mycobacterium tuberculosae. Dijeron, ya esa es la causa, esta bacteria es la causa. Mentira, pues, porque cuando hicieron más estudios, no pasaba nada. Había hombres con prepucio más largo y otros con prepucio más corto, y igualito era. Entonces dijeron, las mujeres judías no tienen mucho porque los judíos son más fieles. Los no judíos son más infieles. ¿No es cierto? Entonces, ya descartaron. O sea, no, eso se debe no es al prepucio, sino a la infidelidad. ¿No? Entonces, ¿qué trae tanto la infidelidad? Y empezaron a buscar y buscaron herpes, no era el herpes. Se fueron a la clamidia, no era la clamidia. Y hasta que por fin se encontró que era el virus del papiloma humano. Pero cuando una mujer tiene relaciones sexuales y
se infecta con el virus del papiloma humano, no todas desarrollan cáncer. ¿Por qué? Entonces, se ha visto que 80% de las mujeres de 25 años, y más o menos las de ustedes, tienen el virus del papiloma. Si es que han tenido relaciones, de 100 que han tenido relaciones, 80 tienen el virus del papiloma. O sea, tienen la causa del cáncer en su cuello uterino. Pero ¿por qué no desarrollan cáncer? Porque surge un concepto epidemiológico. El virus del papiloma humano es una causa necesaria, pero no suficiente. ¿Ok? O sea, para que aparezca el cáncer del cuello, ¿es necesario que esté el virus? Sí, pero no es suficiente la presencia del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer puede estar infectada con el virus del papiloma, pero no desarrolla debido a que existen otros factores que influyen para que se desarrolle o para que no se desarrolle el cáncer. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los factores? En realidad no están muy bien conocidos, pero sí existen cofactores. O sea, que es un cofactor, es algo que está ahí junto con el virus y que definitivamente está demostrado que si lo comparamos con otros que no tienen este cofactor, la posibilidad de los que tienen el cofactor es mayor para desarrollar cáncer de cuello. ¿Se entiende esto o no se entiende? A ver, la señorita de lentes, que está delante del joven de lentes, detrás de la señorita de tampolo negro. ¿Se entiende? ¿Entendió? A ver, ¿qué ha entendido? ¿Y qué es un cofactor? Lo que está presente en uno y que no está presente en otro. Está bien. Entonces, lo que sí, que si una mujer que tiene el virus del papiloma humano y además tiene SIDA, esa mujer tiene más probabilidad de desarrollar cáncer que la que no tiene SIDA. ¿Por qué? Porque está en una situación de inmunodeficiencia. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Otro factor es la infección con clamidia. Si una mujer tiene una infección con clamidia y aparte tiene el virus del papiloma, ese es otro cofactor ya demostrado que hace de que la mujer que tiene clamidia y tiene el VIH, el virus del papiloma humano, la posibilidad de que desarrolle cáncer es mayor. ¿No es cierto? Pues, ¿cuáles son los otros cofactores? Son desconocidos, pero podrían estar asociados al estrés, ¿no? Al estrés, porque se ha demostrado que el estrés sí es un factor para el desarrollo de cualquier tipo de cáncer. Aquellas personas que viven un estrés constante, la posibilidad de desarrollar cáncer es mayor que aquella que no esté en estrés. ¿No es cierto? Pues eso ya está demostrado. O la persona que come comida chatarra tiene mayor posibilidad de desarrollar cáncer de mama que la mujer que no come comida chatarra. Como el que toma gaseosa tiene mayor posibilidad de desarrollar diabetes si ya tiene una predisposición de diabetes. Si en su familia hay diabetes y encima esta persona ingiere el exceso de azúcar, encima no tiene una alimentación, desayuno, almuerzo y cena precisa y tiene el factor, va a desarrollar diabetes más temprano. O sea, tiene 40 años y va a desarrollar diabetes. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque son factores que sí predisponen a desarrollar diabetes. Hay un estudio que hicieron en mujeres que tenían cáncer de ovario
y mujeres que no tenían cáncer de ovario. O sea, un estudio acá de mujeres sin cáncer de ovario, de la misma edad, de la misma parecida condición socioeconómica, y otro grupo de mujeres que sí tenían cáncer de ovario, de la misma edad, de la misma condición socioeconómica. Esto es fundamental en toda investigación, o sea, procurar que lo que yo comparo sea lo más parecido posible. No igual, porque no es imposible, es imposible. Entonces, les preguntaron sobre su vida, etcétera, etcétera. Hasta ahora no se sabe qué es lo que causa el cáncer de ovario. Nada, no se sabe, no existe una causa. Se invierten millones y millones de dólares por parte de los países desarrollados en buscar la causa, pero no la encuentran. Han pasado por microscopía electrónica, han pasado por una serie de microscopio óptico, búsqueda de algunas sustancias carcinogénicas, no la encuentran. Entonces, ¿y qué encontraron? Encontraron que las mujeres que habían tenido una situación en su vida de un sufrimiento extremo, ellas tenían mayor posibilidad de desarrollar cáncer de ovario. Por ejemplo, la muerte de un hijo que le ha afectado, porque hay mujeres que se muere su hijo, no les afecta mucho, les afecta poco. Pero hay mujeres que se les muere un hijo y viven toda su vida pensando en que su hijo se ha muerto. Y mueren pensando toda su vida recordando ese hijo que ha muerto. Y eso le produce una baja de sus defensas. O mujeres abandonadas por su esposo, que hayan sufrido por el abandono, ¿no es cierto? Entonces, en estas mujeres, en este tipo de mujeres, el cáncer de ovario, perdón, este factor es un factor de riesgo para que ellas desarrollen cáncer de ovario, ¿no? Entonces, algún factor, volviendo al tema, algún factor hace de que el cáncer de ovario, el cáncer de cuello uterino, se desarrolle en algunas mujeres infectadas con el virus del papiloma y en otras no. Entonces, en medicina existe lo que se conoce como epidemiología, causa suficiente, causa necesaria, pero no suficiente, ¿no? Todos nosotros estamos infectados con el bacilo de tuberculosis, todos, pero no es suficiente para desarrollar la enfermedad. Hay muchos cofactores: pobreza, mala alimentación, mala medicina, etc., ¿no? ¿Está bien? Entonces, la que sigue. Las variables específicas según su capacidad para medir, la que sigue. Y acá está una escala de división nominal. Puede ser dicotómico y politómico. Esto es solamente, como dice, nominal. Es algo que se nombra nada más. No tiene trascendencia mayor. Como si dijéramos ordinal. Leve, moderado, seguro. Es ordinal. Cuando yo digo leve, moderado, seguro, estoy hablando de un grado. ¿No es cierto? Este es más, este es medio, este es menos. En cambio, una variable dicotómica, solamente digo blanco, negro, ¿no? Raza amarilla, raza blanca, ¿no? ¿No es cierto? O digo, enfermo, sí, no. Es una variable dicotómica. Nada más. En cambio, y politómico es cuando ya, digamos, preferencia religiosa, por ejemplo, ¿no? Maometano, católico, protestante. No hay un orden. No, el católico no es más que el protestante, pero en cambio el ordinal sí. Cuando yo hago un estudio y busco lo que variable ordinal, ese estudio tiene más peso. ¿De acuerdo? Más peso en cuanto a lo que es a establecer causalidad o riesgo. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuadrillo pobre, no pobre y extremo pobre, yo estoy tomando en cuenta esto como una variable ordinal. Y mis resultados, cuando me digan a mí, ¿sabes qué? Los pobres tienen mayor posibilidad, o los extremadamente, pobres tienen mayor posibilidad de no acudir a un centro de salud,
es una fuerza, digamos, es un resultado que tiene fuerza. Porque estoy demostrando que algo muy importante, ¿no es cierto? Algo muy importante sobre lo cual debo intervenir. Y por último, estas son variables cualitativas, que dicen cuáles, nada más. Y las variables cuantitativas, que son de intervalo y de razón. Intervalo tiene una cantidad de variables, casi infinita. 15.5, 15.4, 15.3, 15.2, con valor de hemoglobina. Y la razón, que son variables cuantitativas. Es decir, causalidad, ya les dije, la que sigue. Este modelo de Rodman define como causa suficiente a un grupo de condiciones y acontecimientos mínimos que inevitablemente inician o producen la enfermedad, ¿cierto? Tiene que haber una causa que inevitablemente, en este caso una causa suficiente, que inevitablemente dé lugar a la enfermedad, ¿no? La que sigue. Ya la que sigue. La que sigue. Este es sobre causa necesaria y causa suficiente. Ahora, se ha dividido los factores de tres maneras. Factores predisponentes, que es un estado de sensibilidad. O sea, cuando digo factor predisponente, estoy diciendo es aquella persona que tiene un estado de sensibilidad para desarrollar tal o cual situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la edad, el grado educacional. ¿Cómo el grado de educación puede ser un factor predisponente? Porque menor educación predispone a que tú puedas, digamos, por desconocimiento, desarrollar una enfermedad. La que sigue. Factores facilitadores son los que facilitan la manifestación. Por si acaso, algunas veces estos factores predisponentes, como los factores facilitadores, se superponen. O sea, un factor predisponente puede ser los ingresos y un factor facilitador también puede ser los ingresos. O sea, no es absoluto. ¿La que sigue? Y los factores desencadenantes, que son aquellos que dan origen directamente, ¿no? Por ejemplo, un agente tóxico, un medicamento o un traumatismo. ¿La que sigue? Lo que les dije, la validez interna y la validez externa. La validez externa es cuando tú haces una investigación tal de que puedes estar rolado. Y la validez interna es cuando tú haces un diseño en el cual eliminas los sesgos, haces una buena muestra, eso te da validez interna, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos la que sigue. Hay dos tipos de error. El error aleatorio, que es debido al azar, y el error sistemático, que es un defecto del método de selección. Y esto se llama sesgo. ¿Ok? O sea, el error sistemático es un defecto de la selección y esto se llama sesgo. Lo que les dije, cuando seleccionamos a un grupo de personas para hacer un estudio, tenemos que seleccionar a los que verdaderamente creemos que tienen el problema. Y esto se llama un sesgo. Y esto se conoce como sesgo. ¿Se entendió? Esto ya les expliqué. Y el error aleatorio es solo debido al azar. Y se conoce también como error de muestreo. O sea, hay que tomar una buena muestra. ¿No es cierto? ¿A que sigue? El error aleatorio es imprecisión y el error sistemático sesgo. ¿A que sigue? Hay sesgo de selección. Por ejemplo, en voluntarios. Usualmente los voluntarios tienen una motivación especial para participar en estudios. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio en voluntarios y queremos comparar al resto, puede ser invalidado, porque los voluntarios personalmente ya saben de qué se va a tratar el estudio, ¿no? ¿A qué sigue? Sesgo de información, cuando ya les dije.
el entrevistador busca subconsciente o conscientemente buscar que su trabajo salga como ellos quieren. Ahora los entrevistadores también intervienen ahí. Si un entrevistador es una persona que quiere que la investigación salga de acuerdo a lo que él quiere, se produce un sesgo. Y el sesgo de memoria también. O sea, si se le pregunta, ¿hace cuánto tiempo usted ha fumado? O sea, 1 año, 2 años, 3 años, generalmente no hay el sesgo de la memoria debemos tratar de eliminarlo. ¿La que sigue? ¿Ya le expliqué la variable de confusión? ¿La que sigue? Lo que se les hablé de la variable confusora, de la que sigue. ¿Alguna pregunta? Profesor, la variable confusora a la que hace mención es lo mismo que decir variable interviniente o extraña. Sí, en algunos casos sí. Así es. ¿La que sigue? ¿Quién quiere ver más? ¿Quién quiere preguntar? Bien, el doctor Soto va a dictar la clase que sigue.